Gracias, Lorena, por el contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino, ya cuando son las 10:30 de la mañana. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del abogado defensor del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, Omar Mora Tosta, que nos va a dar detalles sobre esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ya dictó desde hace más de un mes. Sí, al cumplirse un mes de la publicación de la sentencia Guevara, sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que prácticamente condena sin haber sido escuchado en un juicio el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Freddy Guevara. Estoy acompañado de un grupo de destacados juristas, como lo son la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Jesús María Casal en su condición de consultor jurídico de la Asamblea Nacional de Venezuela y el doctor José Vicente Haro como presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Estamos el día de hoy aquí para hacer un pronunciamiento acerca de la sentencia Guevara. La sentencia Guevara marca un hito en la historia judicial de Venezuela, un antes y un después, porque se ataca la institucionalidad. La institucionalidad en Venezuela, a partir de la publicación de esta sentencia, está en terapia intensiva, está en agonía. Es un ataque no solamente al diputado Guevara, sino a la institucionalidad en Venezuela. No es posible que se irrespete de manera tan obscena la Constitución. El artículo 200 de la Constitución le otorga inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional como altos funcionarios, y para poder ser procesados judicialmente deben cumplirse unas normas que en este caso no fueron cumplidas. Y tan no fueron cumplidas que se comenzó por lo último que se puede comenzar un proceso judicial, por la sentencia. Una sentencia que, sin haber escuchado a la persona sobre la cual recae, fue proferida de la manera más olímpica, sin respetar ninguno de los derechos procesales ni constitucionales que le asisten a cualquier persona, y mucho menos a un alto funcionario de la República, para quien está vetado cualquier tipo de procesamiento penal, hasta tanto el único órgano constitucional, que es la Asamblea Nacional de Venezuela, pudiera allanar o no su inmunidad parlamentaria. El antejuicio de mérito, que es el procedimiento necesario para poder establecer si hay méritos o no para su enjuiciamiento, pues tampoco le fue respetado. Lo que quiere decir que si esto ocurre con una alta investidura de nuestro país, como lo es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿qué quedará para el resto de los venezolanos? Parte de esa situación es lo que venimos el día de hoy a analizar, porque esto marca un hito importantísimo y grave en el Estado de Derecho en Venezuela, porque prácticamente se transforma en un nuevo golpe a la Constitución. Abogado, ¿cuál es el actual estatus del caso Guevara y cómo está él? Si usted ha podido conversar en las últimas semanas, en los últimos días con el diputado Freddy Guevara, ¿sigue en la Embajada de Chile? ¿Qué ha pasado con la solicitud de asilo que él podría hacer a este país suramericano? Sí, el diputado Guevara se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador de Chile. Todavía no ha tomado ningún tipo de decisión al respecto de solicitar o no el asilo político a la República de Chile. Su grupo de abogados, pues permanentemente tenemos contacto con él y estamos pues analizando los escenarios que tocan ahora para hacer valer sus derechos. Ya explicamos anteriormente que en Venezuela no vamos a hacer absolutamente nada, puesto que la vía se agotó. La vía en el caso Guevara se agotó, porque en vez de haberle dado el derecho a la defensa, el debido proceso, pues simple y llanamente empezaron la casa por el techo. Le entregaron la sentencia, donde lo responsabilizan de hechos punibles en los que jamás él ha participado. Entonces, ante esta situación, la vía en Venezuela se ha agotado y tendremos que transitar pues la justicia internacional. Doctor Tosta, se habla de este viernes de un diálogo entre la oposición y el gobierno. Incluso el día de ayer la Asamblea Nacional aprobó por votación nominal una decisión para poder ir a esta mesa de negociación. Entendemos que entre los 4 puntos está la liberación de presos políticos. ¿Se ha planteado el caso de Freddy Guevara entre este diálogo? Yo me imagino... ¿Tiene el Tribunal Supremo de Justicia que declinar esta sentencia? ¿Vale?
María Casal, quien es el consultor jurídico de la Asamblea Nacional Venezolana, para que nos pueda explicar desde el Parlamento venezolano qué se puede hacer en el caso de Freddy Guevara, quien es la autoridad o también representante de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, lo primero que quisiéramos denunciar es la violación flagrante de la inmunidad parlamentaria y de los derechos políticos tanto del diputado Freddy Guevara como de todos sus electores, porque esta decisión arbitraria del Tribunal Supremo de Justicia se traduce en que de no estar él en estos momentos en la Embajada de Chile, podría ser detenido por los cuerpos de seguridad, dado que se ha construido de manera violatoria de la Constitución un concepto de flagrancia cuando no existe tal flagrancia, y ese mismo esfuerzo, digamos, del Tribunal Supremo de Justicia por hacer ver que hay flagrancia cuando no existe, es lo que se ha traducido en que existe ya una condena por adelantado, puesto que como no se refiere en estos casos la flagrancia a hechos específicos, sino que simplemente a una argumentación y a unas actas policiales que más bien lo que configuran es una situación de no flagrancia, es decir, simplemente de elementos que tendrían que ser preliminarmente investigados, pero en ningún caso hay una situación de flagrancia. Al tratar de construirla, entonces dice el Tribunal Supremo de Justicia que ha quedado evidenciada la comisión de determinados delitos con carácter continuado permanente, con lo cual pues se ha trastocado absolutamente el debido proceso, se ha desconocido, como ya lo decía el doctor Tosta, el procedimiento del antejuicio de mérito, en el cual él hubiera tenido la oportunidad de defenderse, incluso en una audiencia, en la cual en caso pues, de que se hubiese dictado una decisión de admisión de la solicitud del antejuicio de mérito, luego hubiese tenido la oportunidad de defenderse en una audiencia, conociendo cuáles son los elementos de esa imputación, pero además se viola abiertamente la inmunidad parlamentaria, porque está muy claro, es algo inobjetable, digamos, no controvertido en la doctrina constitucional, que solo el Parlamento, solo la Asamblea Nacional es el órgano que puede pronunciarse sobre la existencia o no de elementos que justifiquen el allanamiento de la inmunidad, porque la inmunidad parlamentaria es una institución que no responde a un privilegio personal, sino que tiene carácter funcional. Se refiere a la defensa de las atribuciones de los diputados y del funcionamiento cabal del Parlamento como órgano esencial en la democracia. Por lo tanto, el único órgano que puede apreciar si está en juego o no la autonomía funcional del Parlamento cuando se quiere iniciar un juicio contra un diputado es la propia Asamblea Nacional. Es una facultad en la cual la Asamblea Nacional es irreemplazable. Y más grave aún es cuando la sentencia pues, del Tribunal Supremo de Justicia, aduciendo que esta Asamblea Nacional tendría plenos poderes, lo cual es ya, digamos, una aberración en un Estado de Derecho que sea el propio Tribunal Supremo de Justicia el que, digamos, se someta de esa forma al poder absoluto, aduciendo que esa Asamblea tendría plenos poderes y, por lo visto, incluso para violar derechos humanos, incluso para violar flagrantemente principios democráticos. Después de afirmar esto, ordena el Tribunal Supremo de Justicia que se remite el asunto a la supuesta Asamblea Nacional Constituyente para que sea esta la que se pronuncie sobre la autorización de enjuiciamiento, como finalmente lo hizo, siendo que ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente legítima tendría facultades para eso, mucho menos un órgano espurio que, como sabemos, no surge de una decisión del pueblo sobre el ejercicio de su poder constituyente. Entonces es, digamos, un caso, efectivamente, el del diputado Freddy Guevara, gravísimo desde el punto de vista de la violación de sus derechos humanos, de los derechos de los electores y de la garantía, también la violación de la garantía de la inmunidad parlamentaria. Y por último también de los propios principios democráticos, porque el supuesto fiscal general de la República, en el escrito que presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, descalifica globalmente todas las protestas que se dieron en el país a lo largo de este año, es decir, todas son criminalizadas, todas son descalificadas de entrada como hechos violentos, como hechos conspirativos, es decir, que también está en juego un derecho tan importante en una democracia como es el derecho de manifestación pacífica, reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Doctor Casal, para devolver las competencias al Parlamento venezolano, ¿qué se tiene que hacer con la Asamblea Nacional Constituyente? Yo pienso que lo que debería ocurrir es que los órganos del Estado que de manera arbitraria han desconocido las atribuciones de la Asamblea Nacional deberían cesar en ese proceder, porque en realidad lo que ocurre con la Asamblea no obedece a actos de la Asamblea, porque la Asamblea lo que ha procurado es ejercer sus atribuciones de control, sus atribuciones de legislación, pero de manera infundada,
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia inventó una supuesta teoría del desacato de un órgano constitucional. Eso también es algo aberrante, no está reconocido en la doctrina constitucional. Pudiera eventualmente plantearse que alguna persona haya incurrido en desacato a alguna decisión, y eso tendría en todo caso que evaluarlo un juez penal a través de un debido proceso. Sin embargo, aquí se ha ideado esa construcción arbitraria del desacato de un órgano constitucional que ha conducido a que haya quedado inhabilitada funcionalmente la Asamblea Nacional, pero, repito, eso se debe a sentencias abusivas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que tendría que suceder es que esos órganos del Poder Ejecutivo, que ha ordenado que no se le pague a los diputados, la Sala Constitucional, que ha establecido esta doctrina arbitraria del desacato, vuelvan al cauce constitucional y que se permita que la Asamblea pueda ejercer sus atribuciones. ¿Cuál es el alcance para el ciudadano común de una sentencia como esta, que para una persona que quizás no tenga nada que ver con la política, más allá de eso, sienta un precedente en el que pueden cometer estos abusos con otras personas? Claro, sienta un precedente muy delicado, porque ahora cualquier cosa puede ser flagrancia de delito. No solamente esto perjudica a todos los diputados, que ahora pues en el ejercicio de sus funciones en cualquier momento los organismos policiales o el Ministerio Público pudieran aducir que está en flagrancia de delito, con lo cual se podría practicar una privación de libertad colocándolo bajo custodia en su domicilio para que luego el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie sobre lo que corresponda. Pero esto podría afectar también a cualquier ciudadano. Esa expansión inconstitucional del concepto de flagrancia conduciría a que en cualquier momento pues se pueda aducir que cuando un ciudadano quiere ejercer su derecho a la libertad de expresión, quiera ejercer su derecho a la manifestación, algún órgano policial, el Poder Ejecutivo pueda decir que está en flagrancia de delito y por lo tanto sea inmediatamente detenido. Bien, escuchaban declaraciones del abogado consultivo de la Asamblea Nacional Venezolana, Jesús María Casal, quien ya ha manifestado sobre esta situación, o el caso de Freddy Guevara. También el abogado defensor de Freddy Guevara, Omar Moratosta, ha manifestado que va a acudir a instancias internacionales para denunciar las irregularidades en este caso. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.